Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, de verdad, propongamos este año de que sea un año de que conozcamos más del Señor, que conozcamos, como dice San Juan 17:3, que de verdad conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo, el cual ha enviado. Y conocerlo es lo que es verdaderamente la vida eterna. Pero también, como hablábamos ayer, necesitamos conocernos. Ayer hablábamos de cómo estamos compuestos, espíritu, alma y cuerpo. Y hoy hablaremos de dos elementos que son muy confundidos, el espíritu y el alma. Yo sé que tal vez hayan platicado o comentado con alguna gente que tiene algún tipo de creencia y algunos difieren en esto de que el espíritu y el alma son diferentes, u otros los comparan de que es lo mismo. El título de hoy es el espíritu y el alma. Y yo te pregunto, ¿es lo mismo el espíritu y el alma? ¿Por qué se confunden? Veremos muchas escrituras bíblicas hoy. Así es de que de antemano les digo, tomen una pluma, una libreta, y va a haber muchísimas citas el día de hoy para que tomen en cuenta. Necesitamos conocer nuestro diseño. Primeramente, comencemos hablando de qué es el espíritu. Es muy importante que un creyente sepa que tiene un espíritu, puesto que, como pronto veremos, toda comunicación con Dios tiene lugar ahí. Si el creyente no discierne su propio espíritu, siempre ignorará la manera de comunicarse con Dios en el espíritu. Finalmente va a sustituir las obras del espíritu con los pensamientos y las emociones del alma. Va a confundir su función. Y de esa manera se va a autolimitar al mundo exterior, incapaz para siempre de alcanzar el mundo espiritual. En 1 Corintios 2:11 habla del espíritu del hombre que está en él. 2 Corintios 5:4 menciona mi espíritu. Romanos 8:16 dice nuestro espíritu. 1 Corintios 14:14 utiliza mi espíritu. 1 Corintios 14:32 habla de los espíritus de los profetas. Proverbios 25:28 se refiere a su propio espíritu. Hebreos 12:23 dice los espíritus de los justos. Y Zacarías 12:1 afirma que el Señor formó al espíritu del hombre dentro de él. Estos versículos demuestran claramente que los seres humanos poseen en efecto un espíritu humano. Este espíritu no es sinónimo de nuestra alma, ni es tampoco lo mismo que el Espíritu Santo. Adoramos a Dios en este espíritu. Según las enseñanzas de la Biblia y la experiencia de los creyentes, se puede decir que el espíritu humano comprende tres partes, o expresado de otro modo, se puede decir que tiene tres funciones principales. Al igual que el alma, que se compone de pensamientos, emociones y voluntad, el espíritu también tiene tres funciones principales, que son la conciencia, la intuición y la comunión. Y definamos cada una de ellas. La conciencia es el órgano que discierne, que distingue lo bueno y lo malo. Sin embargo, no lo hace por medio de la influencia del conocimiento almacenado en la mente, que pertenece a el alma, sino con un espontáneo juicio directo. A menudo nuestro razonamiento justifica lo que nuestra conciencia juzga. El trabajo de la conciencia es independiente y directo, porque no se somete a las opiniones del exterior. Si el hombre obra mal, la conciencia levantará su voz acusatoria. La intuición es el órgano sensitivo del espíritu humano. Es tan diametralmente diferente del sentido físico y del sentido anímico que se le llama intuición. La intuición nos lleva a una sensibilidad directa, independiente de cualquier influencia exterior. Ese conocimiento que nos llega sin ninguna ayuda del pensamiento. La emoción o la voluntad es intuitivo.
Sabemos por medio de nuestra intuición y nuestra mente nos ayuda a comprender. Las revelaciones de Dios y todos los movimientos del Espíritu Santo son perceptibles para el creyente a través de la intuición. En consecuencia, un creyente debe tener en cuenta estos dos elementos: la voz de la conciencia y la enseñanza de la intuición. Y la comunión es la adoración a Dios. Los órganos del alma son incompetentes para adorar a Dios. No podemos percibir a Dios con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos o intenciones, porque únicamente podemos conocerle directamente en nuestro espíritu. Nuestra adoración a Dios y las comunicaciones de Dios con nosotros se llevan a cabo directamente en el espíritu. Tienen lugar en el hombre interior, no en el alma o en el hombre exterior. Así pues, podemos concluir que estos tres elementos de conciencia, intuición y comunión, están profundamente interrelacionados y funcionan coordinados. La relación entre conciencia e intuición es que la conciencia juzga según la intuición, condena toda conducta que no siga las directrices dadas por la intuición. La intuición está relacionada con la comunión o adoración en que Dios se da a conocer al hombre. Por la intuición revela su voluntad, y también por medio de la intuición. Ni la expectativa ni la deducción nos dan el conocimiento de Dios. Pongan mucha atención en estos estudios y en este en particular. Ahora, muy atentos. En los versículos siguientes, que están separados en tres grupos, se puede observar rápidamente que nuestros espíritus tienen la función de la conciencia. Ahora, noten que no estamos diciendo que el espíritu es la conciencia, no, sino la conciencia es una parte del espíritu. Y también tiene la función de la intuición o un sentido espiritual, y la función de la comunión o de la adoración. Primero, veamos en base bíblica la función de la conciencia en el espíritu del hombre. Dice Deuteronomio 2:30, el Señor tu Dios endureció su espíritu. Salmo 34:18, salva a los abatidos de espíritu. Salmo 51:10, pon un espíritu nuevo y justo dentro de mí. Juan 13:21, cuando Jesús hubo hablado de esa manera, se sintió inquieto en su espíritu. Hechos 17:16, se le encendió el espíritu dentro de él al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Romanos 8:16, es el espíritu mismo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primera de Corintios 5:3, estoy presente en espíritu y como si estuviera presente ya he pronunciado un veredicto. Segunda de Corintios 2:13, no tuve reposo en mi espíritu. Segunda de Timoteo 1:7, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Ahora, número 2, la función de la intuición en el espíritu del hombre. Escúchenlo esto. Mateo 26:41. El espíritu está dispuesto. Marcos 2:8. Jesús sabiendo en su espíritu. Marcos 8:12. Suspiró profundamente en su espíritu. Juan 11:33. Se conmovió profundamente en espíritu. Hechos 18:5. Pablo estaba constreñido en el espíritu. Hechos 18:25. Siendo fervientes en espíritu. Hechos 20:22. Voy a Jerusalén atado en el espíritu. Primera de Corintios 2:11. ¿Qué persona conoce los pensamientos de un hombre salvo el espíritu del hombre que está en él? Primera de Corintios 16:18.
reconfortaron mi espíritu y también los vuestros. Segunda de Corintios 7:13, todos vosotros reconfortasteis su espíritu. Número 3, la función de la comunión en el espíritu del hombre. Dice Lucas 1:47, mi espíritu se complace en Dios mi Salvador. Juan 4:23, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Romanos 1:9, al cual sirvo con mi espíritu. Romanos 7:6, servimos en la nueva vida del espíritu. Romanos 8:15, habéis recibido el espíritu de adopción cuando clamamos Abba Padre. Romanos 8:16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Primera de Corintios 6:17, el que está unido al Señor se vuelve un espíritu con él. Primera de Corintios 14:15, cantaré con el espíritu. Primera de Corintios 14:16, si bendices con el espíritu. Apocalipsis 21:10, me transportó en el espíritu. Por todos estos versículos podemos saber que nuestro espíritu posee o tiene por lo menos estas tres funciones: conciencia, intuición y comunión. Y aunque los hombres no regenerados, o sea, los que aún no tienen vida espiritual, al no haberse arrepentido de su vida pasada, al no haber nacido de nuevo, pero incluso así ellos tienen estas funciones, pero su adoración va dirigida a espíritus malignos. Algunas personas manifiestan más estas funciones, mientras que otras manifiestan menos. Por eso la gente que no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerada, su adoración es a los ídolos, y detrás de cada ídolo hay un demonio, dice la Biblia. Ahora, esto, sin embargo, no implica que no estén muertos en pecados y transgresiones. El Nuevo Testamento no considera a los poseedores de una conciencia sensible, una gran intuición o una tendencia o un interés espirituales como salvos. Estas personas solo nos demuestran que aparte del pensamiento, la emoción y la voluntad de nuestra alma, también tenemos un espíritu. Antes de la regeneración, el espíritu está separado de la vida de Dios, y solo después de que hemos nacido de nuevo, vivirá en nuestros espíritus la vida de Dios y del Espíritu Santo. Y entonces serán vivificados para ser instrumentos del Espíritu Santo. La meta al estudiar la importancia del espíritu es capacitarnos para comprender que como seres humanos poseemos un espíritu independiente. Este espíritu no es la mente del hombre, su voluntad o su emoción. Al contrario, abarca las funciones de la conciencia, la intuición y la comunión. Y es aquí, en el espíritu, donde Dios nos regenera, nos enseña y nos guía a su reposo. Pero es triste tener que decir que debido a los largos años del dominio del alma, muchos cristianos saben muy poco de su espíritu. Por eso deberíamos temblar ante Dios y pedirle que nos enseñe a través de la experiencia lo que es espiritual y lo que es anímico. Pero antes de que el creyente nazca de nuevo, su espíritu está tan sumergido y envuelto por su alma que le es imposible distinguir si algo sale del alma o del espíritu. Las funciones del espíritu se han mezclado con las del alma. Además, el espíritu ha perdido su función original, su relación con Dios, porque está muerto para Dios. Y podría parecer que se ha convertido en un accesorio del alma. Y al crecer y fortalecerse el pensamiento, la emoción y la voluntad, las funciones del espíritu quedan tan opacadas que son casi ignoradas. Y es por eso que hay que hacer la obra de separación entre el alma y el espíritu cuando el creyente ha sido regenerado. Como la palabra lo dice en Hebreos 4:12, separando el espíritu y el alma. Al investigar las Escrituras, parece de veras que un espíritu no regenerado funciona de la misma manera que lo hace el alma.
Y los siguientes versículos lo ilustran. Su espíritu estaba inquieto, Génesis 41:8. Entonces sus espíritus se tranquilizaron por él, Jueces 8:3. El que es imprudente de espíritu exalta la locura, Proverbios 14:29. Un espíritu abatido seca los huesos, Proverbios 17:22. Los que hierran en espíritu, Isaías 29:24. Y gemirán por la angustia de espíritus, Isaías 65:14. Su espíritu se endureció, Daniel 5:20. Estos versículos nos muestran las obras del espíritu no regenerado, el que no ha nacido de nuevo, y nos indican lo parecidos que son sus obras con las del alma. El motivo de no mencionar al alma sino al espíritu es revelar lo que ha ocurrido en lo más profundo del hombre. Descubre de qué manera el alma del hombre ha llegado a influir y a controlar completamente a su espíritu, logrando que éste manifieste las obras del alma. Aún así, el espíritu todavía existe, porque estas obras salen del espíritu. Aunque sigue gobernado por el alma, el espíritu no deja de ser un órgano. Ahora, ¿qué es referente a el alma? Además de poseer un espíritu que nos permite tener una comunicación íntima con Dios, también tenemos un alma. La conciencia de sí mismo, la operación del alma, le hace ser consciente de su conciencia o de su existencia. Es la sede de nuestra personalidad. Los elementos que nos hacen humanos pertenecen al alma: el intelecto, los ideales, el amor, la emoción, el discernimiento, la capacidad de elegir, la decisión, etcétera, etcétera. No son sino diferentes experiencias del alma. Ya hemos explicado que el espíritu y el cuerpo están fusionados en el alma, lo cual a su vez forma el órgano de nuestra personalidad. Es por esto que en ocasiones la Biblia llama al hombre alma viviente, como si el hombre poseyera este elemento. Por ejemplo, Génesis 12:5 habla de las personas como almas, y cuando llevó a toda su familia a Egipto, dice que todas las almas de la casa de Jacob que entraron en Egipto eran 70, en Génesis 46:27. Así dice en el original. En el original de la Biblia hay numerosos casos en los que se usa alma en lugar de hombres. Y esto se debe a que la sede y la esencia de la personalidad es el alma. Comprender la personalidad de un hombre es comprender su persona. La existencia, las características y la vida de un hombre se encuentran todas en el alma. En consecuencia, la Biblia llama al hombre un alma viviente. Lo que constituye la personalidad del hombre son las tres facultades principales: pensamiento, emociones y voluntad. Pero la voluntad es el instrumento de nuestras decisiones y revela nuestro poder de elección, expresa nuestro consentimiento o nuestra negativa, nuestro sí o nuestro no. Como hemos estudiado ya, y si no lo han escuchado, vuelvan a escuchar los estudios acerca de la voluntad. Sin él, el hombre queda reducido a un autómata si no tuviéramos voluntad. La mente es el instrumento de nuestros pensamientos, manifiesta nuestro poder intelectual, es la fuente de sabiduría, el conocimiento y el razonamiento, y su ausencia hace que un hombre sea tonto e inepto. El instrumento de nuestras simpatías y antipatías es la facultad de la emoción, que también pertenece al alma. Por medio de ella podemos expresar amor u odio y sentirnos alegres, enojados, tristes o felices. Su escasez hará al hombre insensible como la madera o la piedra. Un estudio cuidadoso de la Biblia nos llevará a la conclusión de que estas tres facultades básicas de la personalidad pertenecen al alma. Hay muchos pasajes bíblicos para citarlos todos, por eso vamos solamente a ver una breve selección.
de algunos. Veamos primero, número 1, la facultad de la voluntad del alma. Dice el Salmo 27:12, no me abandones a la voluntad, original alma, de mis adversarios. Salmo 41:2, no le abandones a la voluntad, original alma, de sus enemigos. Ezequiel 16:27, te entregó a la codicia, original alma, de tus enemigos. Deuteronomio 21:14, la dejarás que vaya donde quiera, original alma. Salmo 35:25, tenemos el deseo de nuestro corazón, original alma. Números 32, o hace un juramento para atarse él mismo, original alma, con una promesa. Ahora disponed vuestra mente y vuestro corazón, original alma, para buscar al Señor vuestro Dios. Primera de Crónicas 22:19. Ellos anhelan y alzan su alma para volver a vivir ahí. Jeremías 44:14. Mi alma se niega a pasar estas aflicciones. Job 6:7. Mi alma prefiere la estrangulación, la muerte, más que mis huesos. Job 7:15. Aquí, voluntad o corazón señalan a la voluntad humana. Disponer el corazón, alzar su alma, negarse, preferir, son todas actividades de la voluntad y tienen su origen en el alma. Número 2, la facultad del pensamiento, del intelecto o la mente del alma. Dice Ezequiel 24:25, y después alzaron su alma, sus hijos e hijas. Proverbios 19:2, que un alma sin conocimiento no es bueno. Salmo 13:2, ¿cuánto tiempo debo sufrir la pena? Soportar los consejos en mi alma. Salmo 139:14, tus obras son maravillosas y mi alma lo sabe bien. Lamentaciones 3:20, mi alma piensa en eso constantemente. Proverbios 2:10, el conocimiento complacerá a tu alma. Proverbios 3:21 al 22, conserva una sana sabiduría y discreción y serán vida para tu alma. Proverbios 24:14, sepas que la sabiduría es así para tu alma. Aquí conocimiento, consejo, alzar, pensar, etcétera, etcétera, existen como actividades del intelecto o la mente del hombre, las cuales la Biblia nos dice que provienen del alma. Y número 3, la facultad de las emociones del alma. Dice Primera de Samuel 18:1, el alma de Jonatán se unió al alma de David y Jonatán le amó como a su propia alma. Cantares 1:7, tú a quien ama mi alma. Lucas 1:46, mi alma engrandece al Señor. Job 33:20, su vida detesta el pan y su alma la comida exquisita. Segunda de Samuel 5:8, los que el alma de David odia. Zacarías 11:8, mi alma se enojó con ellos. Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Job 10:1, mi alma está cansada de la vida. Salmo 107:18, su alma detesta toda clase de comida. Estas son emociones de afecto. Ahora veamos emociones de deseo. Dice Deuteronomio 14:26, porque todo lo que desee tu alma o todo lo que te pida tu alma. Primera de Samuel 20:4, lo que pueda decir tu alma. Salmo 84:2, mi alma anhela, sí se desmaya por los patios del Señor. Ezequiel 24:21, el anhelo de tu alma. Salmo 42:1, tanto te anhela mi alma, oh Dios. Isaías 26:9, mi alma suspira por ti por la noche. Mateo 12:18, mi alma está contenta. Ahora
Número 3, las emociones de sentimientos y sensaciones. Lucas 2:35. Además, una espada traspasará tu propia alma. Primera de Samuel 30:6. Todo el pueblo estaba amargado en el alma. Segunda de Reyes 4:27. Su alma estaba amargada y atormentada en su interior. Jueces 10:16. Su alma estaba apenada por la miseria de Israel. Job 19:2. ¿Cuánto tiempo atormentarás mi alma? Isaías 61:10. Mi alma exaltará en mi Dios. Salmo 86:4. Alegra el alma de tu siervo. Salmo 107:5. Su alma se desmayó en su interior. Salmo 42:5. ¿Por qué estás abatida, oh alma mía? Salmo 116:7. Vuelve, oh alma mía, a tu descanso. Salmo 119:20. Mi alma se consume de anhelos. Proverbios 16:24. Dulzura para el alma. Isaías 55:2. Deja que tu alma se deleite en la grosura. Jonás 2:7. Mi alma se desmayó dentro de mí. Mateo 26:38. Mi alma está muy angustiada. Juan 12:27. Ahora mi alma está inquieta. Y segunda de Pedro 2:8. Estaba atormentado en su justa alma día tras día. En todas estas escrituras sobre las diversas emociones del hombre, podemos descubrir que nuestra alma es capaz de amar, de odiar, de desear, de aspirar, de sentir y de percibir. Y de este breve estudio bíblico con estas escrituras, se hace evidente que el alma del hombre tiene la parte conocida como voluntad, la parte conocida como mente o intelecto y la parte conocida como emoción. Ahora aquí viene la parte importante. ¿Cómo es la vida del alma? Algunos eruditos bíblicos nos señalan que en el griego se utilizan 3 palabras diferentes para designar la vida. Número 1, bios, la vida biológica. Número 2, psique, la vida psicológica. Y número 3, zoe, la vida espiritual. Todas describen la vida, pero comunican significados muy diferentes. Bios hace referencia al medio de vida o sustento. Nuestro Señor Jesús usó estas palabras cuando elogió a la mujer que echó en el tesoro del templo todo su sustento. Zoe es la vida más elevada, la vida del Espíritu. Siempre que la Biblia habla de la vida eterna, utiliza esta palabra. Y psique se refiere a la vida anímica del hombre, a su vida natural o vida del alma. Es de donde viene psicología. La Biblia emplea este término cuando describe la vida humana. Ahora observemos que las palabras alma y vida del alma en la Biblia son una y la misma en el original. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea para alma es nefesh. Se utiliza también para vida del alma. Y por consiguiente el Nuevo Testamento usa la palabra griega psique para alma y vida del alma. Por eso sabemos que el alma no solo es uno de los 3 elementos del hombre, sino que también es la vida del hombre, su vida natural. En muchos lugares de la Biblia se traduce alma por vida. Por ejemplo, Génesis 9:4-5, solamente que no comáis la carne con su vida, es decir, su sangre. Levítico 17:11, la vida de la carne está en la sangre. Mateo 2:20, los que han buscado la vida del Hijo han muerto. Lucas 6:9, ¿es lícito en el sábado salvar la vida o destruirla? Hechos 15:26, los que han arriesgado sus vidas por nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:24, no le doy ningún valor a mi vida. Mateo 20:28, para dar su vida como un rescate por muchos. Y Juan 10:11, el buen pastor sacrifica su vida por las ovejas. No solamente está en Juan 10:11, está en Juan 10:15 y Juan 10:17.
O sea, la palabra vida en estos versículos es alma en el original. Se ha traducido así porque de lo contrario sería difícil comprenderla. Verdaderamente el alma es la vida del hombre. Y como ya hemos mencionado, el alma es uno de los tres elementos del hombre. La verdad del alma es la vida natural del hombre, la que le hace existir y le vivifica. Es la vida por la que vive el hombre actualmente. Es el poder por el cual el hombre es lo que es. Como la Biblia aplica nefesh y psique al alma y a la vida del hombre, es evidente que aunque distinguibles, no son separables. Son distinguibles dado en ciertos lugares. Psique, por ejemplo, hay que traducirlo por alma o por vida. No se pueden intercambiar las traducciones. Por ejemplo, alma y vida en Lucas 12, 19 al 23 y en Marcos 3, 4 son en realidad la misma palabra en el original, pero traducirlas con la misma palabra u otras lenguas no tendría sentido. Sin embargo, son inseparables porque las dos están por completo unidas en el hombre. Un hombre sin alma no vive. La Biblia nunca nos dice que un hombre natural posea otra vida que no sea la del alma. La vida del hombre solo es el alma que impregna al cuerpo. Y puesto que la vida está unida al cuerpo, pasa a ser la vida del hombre. La vida es el fenómeno del alma. La Biblia consideró al cuerpo presente del hombre como un cuerpo anímico, en 1 Corintios 15:44, porque la vida del cuerpo que tenemos ahora es la del alma. Así pues, la vida del hombre es simplemente una expresión del compuesto de sus energías mentales, emocionales y volitivas, de la voluntad. En el mundo natural, la personalidad abarca estas diferentes partes del alma, pero nada más, la vida del alma es la vida natural del hombre. Reconocer que el alma es la vida del hombre es un hecho importantísimo, puesto que tiene mucho que ver con la clase de cristianos que lleguemos a ser, espirituales o anímicos, almáticos. Eso lo vamos a explicar más adelante en otros estudios. Pero para concluir el día de hoy, veamos el alma y el yo del hombre. Dado que hemos visto que el alma es la sede de nuestra personalidad, el órgano de la voluntad y la vida natural, podemos deducir fácilmente que esta alma es también el auténtico yo, el yo mismo, el Francisco. Nuestro yo es el alma, y esto también se puede demostrar en la Biblia. En Números 30 la frase atarse sale 10 veces. En el original es atar su alma. Y esto nos lleva a comprender que el alma es nuestro propio yo. En muchos otros pasajes de la Biblia encontramos la palabra alma traducida por yo. Por ejemplo, Levítico 11:43, no os ensuciaréis con ellos. Levítico 11:44, no os ensuciaréis. Job 18:4, los que os desgarráis de ira. Job 32:2, se justificó. Isaías 46:2, pero ellos mismos caen cautivos. Éxodo 12:16, lo que todos, en el original, toda alma, deban comer, eso solo lo puedes preparar tú. Números 35:11 y 15, quien mata a alguna persona original, alguna alma, sin intención. Números 23:10, dejadme original, dejad mi alma, morir la muerte de los justos. Levítico 2:1, cuando cualquiera, original, cualquier alma, lleve una ofrenda de cereales. Salmo 131:2, me he tranquilizado. Y Amós 6:8, el Señor Dios ha jurado por Él mismo, original jurado por su alma. Estos textos del Antiguo Testamento nos dicen de diferentes maneras que el alma es el propio yo del hombre. El Nuevo Testamento nos transmite la misma impresión. Dice 1 de Pedro 3:20, almas en el original se ha traducido por 8 personas en 1 de Pedro 3:20 y como 276 personas en Hechos 27:37.
La frase de Romanos 2:9, traducida como todo ser humano que hace el mal, en el original es toda alma del hombre que hace el mal. Por eso, advertir al alma de un hombre que hace el mal es advertir al malvado. En Santiago 5:20 se considera salvar un alma como salvar a un pecador. Y Lucas 12:19 habla de las palabras de satisfacción que el necio rico dirigía a su alma como si estuviese hablando consigo mismo. Así pues, está claro que la Biblia en conjunto contempla el alma del hombre o la vida del alma como al hombre mismo. Y podemos hallar una confirmación de esto en las palabras del Señor. Cuando Jesús habla en los evangelios en Mateo 16:26, dice, porque ¿qué beneficio consigue un hombre si gana el mundo entero y pierde su vida psique? ¿O qué dará un hombre a cambio de su vida psique? Mientras Lucas 9:25 lo explica así, porque ¿de qué le servirá a un hombre si gana el mundo entero y se pierde el mismo eautón? O sea, ambos escritores del Evangelio dejan constancia de lo mismo, pero uno usa vida o alma, mientras que el otro usa él mismo. Esto significa que el Espíritu Santo utiliza a Mateo para explicar el significado de él mismo y a Lucas para explicar el significado de vida. El alma, la vida del hombre, es el hombre mismo y al revés. Por eso este estudio nos permite deducir que para ser un hombre debemos poseer lo que hay en el alma del hombre. Todo hombre natural tiene este elemento y lo que contiene, porque el alma es la vida común compartida por todos los hombres naturales. Antes de la regeneración, todo lo que forma parte de la vida, sea el yo, la vida, la fuerza, el poder, la decisión, el pensamiento, la opinión, el amor, el sentimiento, pertenecen al alma. En otras palabras, la vida del alma es la vida que un hombre hereda al nacer. Todo lo que esta vida tiene y todo lo que pueda llegar a ser se encuentra en el reino del alma. Si reconocemos claramente lo que es anímico del alma, nos va a ser más fácil reconocer más adelante lo que es espiritual y va a ser posible separar lo espiritual de lo anímico. Ahora, la pregunta para continuar mañana es, ¿el hombre que Dios formó, en qué era diferente de todos los demás seres creados? Con eso te quiero dejar. El hombre que Dios formó, ¿en qué era diferente de todos los demás seres creados? Si estamos hablando de espíritu, alma y cuerpo. Yo espero que pongan mucha atención en estos estudios. No son fáciles de digerir, pero tenemos que subir a otro nivel. Ya no podemos seguir tomando lechita. Ya hay demasiados creyentes que tienen 10, 15, 20 años en el Evangelio y jamás han madurado. Pero es tiempo que sepamos y que partamos desde nuestro diseño original, el espíritu y el alma. Mañana estará muy interesante y te darás cuenta de muchas cosas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno, por tu amor, Señor, que nos das cada día, por tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias por enseñarnos la diferencia entre el alma y el espíritu, porque muchas veces el alma, cuando es dominada por el mundo o por los espíritus inmundos, nos engaña y podemos estar creyendo que estamos haciendo obras espirituales, pero en realidad estamos haciendo obras del alma, obras de la carne. Señor, es tiempo de que entendamos de verdad nuestro diseño original y que nos propongamos este 2023, Señor, a buscarte más, a apasionarnos más de ti de verdad, a conocerte y a conocernos más, para no dejar que la carne domine, porque el espíritu, el deseo del espíritu es contra la carne y el de la carne contra el espíritu. Por eso tenemos que tener ese discernimiento que tú nos enseñas a través de la palabra.
Tenemos que saber la diferencia entre el espíritu y el alma, porque el espíritu no puede gobernar a el alma si el alma está tan llena, tan impregnada del mundo, porque sería una barrera para que el cuerpo realice lo que tú quieres que realice, porque el cuerpo solamente es un esclavo que obedece al que domina en el interior, sea el alma o el espíritu. Revélanos en tu palabra, en todas las escrituras que hemos visto, que sepamos cómo funcionan las funciones del alma, el pensamiento, las emociones y la voluntad, y cómo funcionan las funciones del espíritu, la conciencia, la intuición y la comunión. Pero eso solamente es posible a través de la palabra, como dice en Hebreos 4:12, porque es una espada que parte y discierne y separa el alma del espíritu, los pensamientos del alma y del espíritu. Y tu palabra es la única que puede hacer esa obra, porque es un trabajo espiritual. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.